Buenas tardes, mi nombre es José Fernández. En este panel vamos a abordar un tema pues, fundamental para el desarrollo humano, la inteligencia emocional. El término fue popularizado pues, por Daniel Goleman en 1995, quien planteó que el éxito en la vida no depende únicamente del coeficiente intelectual, sino de cómo gestionamos nuestras emociones. La inteligencia emocional se define como la capacidad de identificar, comprender y gestionar nuestras propias emociones y también de los demás. En un contexto actual tan cambiante donde interactuamos constantemente con otras personas, ya no basta con tener conocimientos técnicos, también necesitamos pues habilidades emocionales para resolver conflictos, tomar decisiones acertadas y trabajar en equipo. Hoy cada uno de nosotros, de mi grupo, desarrollará pues aspectos distintos de la inteligencia emocional desde un enfoque profesional, pero también reflexivo y aplicado. Muchas gracias. Gracias, José. Bueno, soy Taylor y voy a hablar acerca de los 5 componentes fundamentales que propone Daniel Goleman. En punto número 1 tenemos lo que es autoconciencia emocional. Bueno, esta parte aborda lo que es reconocer nuestras emociones que influyen en lo que hacemos. Luego el segundo punto tenemos lo que es la autorregulación, que implica controlar nuestras reacciones emocionales. Bueno, es especialmente, ¿no?, en los momentos de tensión en el que uno tiene que tener regulado de estas emociones y bueno, sobre todo mantenernos controlados, como dice, ¿no? Valga la redundancia. El otro punto muy importante también es la motivación interna. Tenemos que mantener una motivación y bueno, las energías al 100 como se dice, y el entusiasmo por objetivos propios, sin depender de premios externos. El cuarto punto, lo que es la empatía, comprender lo que otros sienten, ponerse en su lugar y responder de manera respetuosa. Y el punto número 5, muy fundamental en esto, que son las habilidades sociales. Si bien es cierto, no todos nacemos con estas habilidades, pero saber comunicarnos, colaborar, liderar o resolver conflictos de forma asertiva es muy importante hoy en día. Estas habilidades pueden desarrollarse, aunque no se trata, ¿no?, de nacer con ellas, sino de aprenderlas con práctica, reflexión y autocuidado. En entornos laborales, quienes desarrollan estas habilidades suelen destacarse por su liderazgo, manejo del estrés y capacidad de contar con otros. Eh, bueno, doy paso a mi compañero quien explicaría el siguiente punto. Gracias, Taylor. Mi nombre es Omar y me enfocaré en cómo se aplica la inteligencia emocional en la vida real. En lo personal, tener inteligencia emocional mejora nuestras relaciones, ¿no? Nos ayuda a poner límites, resolver discusiones con empatía y evitar discusiones de manera impulsiva. En lo profesional, hoy en día las empresas valoran la inteligencia emocional tanto como la experiencia técnica. Según Talent Smart, el 90% de las personas con alto desempeño tienen también un alto IQ, ¿no? Un ejemplo muy común de una persona que maneja bien sus emociones puede recibir una crítica sin tomársela de manera personal y usarla para mejorar, ¿no? En todos los aspectos. Además, en entornos de estrés o conflicto, quienes tienen habilidades emocionales regulan mejor su conducta y pueden incluso mejorar el clima laboral. Muchas gracias, compañeros. Y en cuanto a una pequeña reflexión, bueno, en primer lugar, mi nombre es Casey Pérez y quisiera cerrar el panel con una pequeña reflexión desde lo emocional y comunicativo, ¿no? Primero, algo que descubrí mientras investigaba es que el lenguaje no verbal, es decir, los gestos, el tono de voz, las posturas y todo ello, influye directamente en cómo interpretamos las emociones. Influye directamente en cómo percibimos las intenciones de la otra persona. Esto es muy importante porque, de hecho, un estudio en la Universidad de California indica que el 93% de la comunicación emocional es no verbal e influye muchísimo más nuestro desenvolvimiento no verbal que las palabras mismas que estamos expresando. Por otro lado, creo que también sería importante recordar que todos estamos en proceso. Todos siempre estamos en constante proceso de aprendizaje y un constante desarrollo en cuanto al manejo de nuestras emociones.
Siempre va a ser un reto para nosotros controlar la impulsividad o las reacciones del cuerpo, porque también viene a ser algo natural, algo innato. En mi opinión, la inteligencia emocional no solo es una herramienta profesional, sino que también es una forma de vida. Nos ayuda a cuidarnos, a relacionarnos mejor y a ser más consciente de cómo impactamos a otros y cómo las reacciones de otros pueden influir en nosotros. Si todos trabajáramos en conjunto para poder mejorar este detalle tan importante, e inclusive en escuelas, en universidades y en cualquier lado donde recibas algún tipo de educación, se nos pueda instruir un poco más acerca de la inteligencia emocional, muchas personas habríamos logrado muchísimo, muchísimo más, nos habríamos desarrollado incluso profesionalmente muchísimo más de haber podido controlar nuestras emociones. Esto se relaciona también mucho con el tema de la impulsividad, de dejar las cosas a medias, de no concluir con muchos proyectos, ¿no? Entonces, por eso, como grupo, creemos que educarnos emocionalmente es tan urgente como aprender matemáticas o idiomas. Bueno, he de mencionar que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, entender y manejar nuestras propias emociones. Eh, Siempre considerando que aparte de nuestras propias emociones debemos de considerar las de los demás y aprender a trabajar con eso. Hoy en día vivimos en un entorno en donde estamos constantemente expuestos a presiones y estímulos. Saber cómo nos sentimos y por qué nos ayuda a responder de una manera más equilibrada es importante. Em, Parte de reconocer nuestras emociones es directamente a lo que se refiere la inteligencia emocional, ¿no? La respuesta constante a estos estímulos y a estas presiones del entorno. Por ejemplo, siempre debemos de hacer hincapié en cómo nos sentimos y por qué es así. Eso nos va a ayudar mucho a responder de manera más equilibrada. Eh, un ejemplo, si estoy molesta e intento no reaccionar en el momento, me estoy dando un espacio para entender por qué esto me está afectando realmente. Esto es lo que me va a permitir a mí tener una conversación más constructiva, no desde la emoción, sino también desde la razón, desde la lógica, desde la premeditación, de ver, de pensar también en cuáles van a ser las consecuencias de palabras impulsivas. Em, Por otro lado, creo que desarrollar esta habilidad de la inteligencia emocional va a cambiar nuestra forma de relacionarnos, va a cambiar el clima en cualquier equipo, por ejemplo, en este equipo, ¿no? Y sobre todo nos va a permitir poder vivir con mayor bienestar. No olvidemos que el bienestar está conectado mucho con con el bienestar emocional, con nuestra salud física. Sí, totalmente de acuerdo, Casey. Bueno, para mí la inteligencia emocional también está muy relacionado con lo que es la empatía. No se trata solo de controlar lo que sentimos, sino también de estar presentes para los demás. Muchas veces escuchamos de forma activa y esto hace una gran diferencia en realidad. Puede evitar malentendidos o incluso algunos conflictos. Además, creo que la inteligencia emocional nos ayuda a tomar decisiones más conscientes. Cuando entendemos lo que sentimos y por qué, y no actuamos por impulso. Y como mencionabas también, es una habilidad que se puede entrenar. Si bien es cierto, no es algo fijo, pero con la práctica podemos aprender a conocernos mejor y gestionar lo que vivimos emocionalmente. Bueno, y esto es fundamental para lo que, tanto a lo personal, ¿no? Como lo profesional. Y también, si bien es cierto, la motivación es muy importante. Eh, la motivación impulsa lo que es el logro de metas con resiliencia. La empatía fortalece la comprensión interpersonal y las habilidades sociales facilitan lo que es la colaboración.
Y muy importante destacar también lo que es la resolución de conflictos, que es muy importante. Y bueno, ¿no? Lo que es cultivar estos elementos, sí, mejora la toma de decisiones, el bienestar emocional y el éxito en entornos personales y profesionales. Y esto contribuye, ¿no? A lo que es una vida más equilibrada y plena. Bueno, Estoy totalmente de acuerdo contigo. A veces es importante tomarnos unos segundos para poder respirar o identificar lo que estamos sintiendo, ¿no? Luego de hacer esto, ya cambian totalmente nuestras reacciones. No se trata de actuar por impulso, ¿no? Sino también de ver y estudiar cómo estamos reaccionando. exacto. Bueno, y también ponerle nombre a lo que sentimos. No siempre es el enojo, puede ser frustración, tristeza. Entender eso lo cambia todo, ¿no? En realidad. Eh, pues, Bueno, en este caso, eh, te agradezco mucho por apoyar básicamente esta investigación. Recordar que la inteligencia emocional no solo es una teoría, sino que es una práctica diaria que mejora nuestras vidas, nuestra relación con los demás y la calidad, ¿no? Del día a día. En mi experiencia, aprender a reconocer mis emociones me ha ayudado muchísimo, sobre todo en situaciones de presión. Antes, yo sentía que me frustraba mucho por no entender algo o cuando discutía con alguien, simplemente reaccionaba sin pensar. Muchas veces uno se deja llevar por sus emociones y porque tú crees que algo te está afectando, recaes en la idea equivocada de que la otra persona no es buena o te quiere lastimar. Y muchas veces hay que aprender a identificar qué es lo que tú estás sintiendo y por qué. Permitirnos un momento para poder entender esas emociones. Ese pequeño espacio, valga la redundancia, siempre lo va a cambiar todo. También he de considerar que desde que me enfoqué un poco en desarrollar, un poco más en desarrollar mi inteligencia emocional, esto me ha hecho una persona también más empática. De hecho, he aprendido a entender un poquito sobre las cosas con las que están lidiando otras personas. A veces me hace ser más paciente o entender de repente por qué otras personas que están dialogando conmigo no tienen esta capacidad de escucha activa, no tienen esta paciencia o estas habilidades tan desarrolladas. Y muchas veces que no las tengan o que carezcan del desarrollo de ellas, no significa que sean personas malintencionadas o que tengan algún tipo de intención negativa hacia los demás. Simplemente es una parte muy importante de ellas que aún no se encuentra del todo desarrollada, porque eso también es un aprendizaje. Definitivamente es un aprendizaje. En este caso, y en muchos otros, en cualquier caso, nosotros no sabemos si alguien está pasando por un mal día. A veces una mala actitud no tiene nada que ver con nosotros. La reacción de otras personas no tiene nada que ver con nosotros. Muchas veces es algo interno y personal de cada quien, ¿no? Es importante reconocer que la inteligencia emocional no solo nos va a ayudar en lo académico, sino que nos va a ayudar a conocernos mejor como personas. Eso tiene mucho que ver con las competencias intrapersonales, con el desarrollo con los demás. Es un punto muy importante porque en mi caso a veces me exigía demasiado y me juzgaba por no rendir como esperaba o como otras personas. En este caso, aprender a hablarse a sí mismo con amabilidad, a entender que no siempre vamos a estar a nuestro 100%, va a ser clave para poder cuidar de nuestra salud mental. En resumen, creo que si nos enseñaran desde temprano a poder trabajar con nuestra inteligencia emocional, no solo seríamos mejores personas ni mejores estudiantes, sino que como individuos podríamos
relacionarnos de una manera muchísimo más asertiva, ¿no? Y desarrollar muchísimo más nuestras competencias intrapersonales que van a influir demasiado en el ámbito profesional, en el ámbito académico y en cualquier ámbito que se nos presente en la vida, porque eso tiene mucho que ver con el cómo te ven los demás y cómo tú ves a los demás, ¿no? Gracias por escucharnos. Y por otro lado, quisiéramos continuar en este momento con nuestro rol de estudiantes y expresar un poquito más que en este caso nosotros no somos expertos, sino que básicamente nos estamos enfocando en una pequeña reflexión de todo lo que hemos aprendido en este proceso. Le paso la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Bueno, yo decía que excelente tema, ¿no? La inteligencia emocional es fascinante porque es algo que todos podemos desarrollar y que tiene un impacto directo en cada área de nuestra vida. La inteligencia emocional, pues, ¿qué te puedo decir? Durante años nos han dicho que el éxito dependía de nuestro coeficiente intelectual, como dice nuestra compañera, que tan buenos éramos en matemáticas, en lógica, en memorizar datos, pero hoy sabemos que hay otro tipo de inteligencia, una que no se mide en exámenes, pero que predice mucho mejor nuestro éxito en la vida. Y, más importante, nuestra felicidad. Bien, habiendo mencionado todo lo anterior, algo más para acotar lo que quería hablar era que desde mi punto de vista, la inteligencia emocional es una herramienta muy esencial para poder vivir de forma más consciente y equilibrada. Como estudiante, me he dado cuenta de que muchas veces no solo se trata de cuánto sabes, sino de cómo manejas lo que sientes y mientras aprendes. Recuerdo que en varias ocasiones la ansiedad me paralizaba o cuando iba a hacer una exposición o una evaluación. Bueno, no, pero yo trataba de prepararme bien y sobre todo por el miedo a que era equivocarme o a ser juzgado. Eso es lo que me bloqueaba. Eh, Empezar a trabajar en mi inteligencia emocional me ha ayudado bastante y me ayudó a entender lo que es ese miedo, ¿no? Y a no luchar contra él, sino a acompañarlo y actuar a pesar de él. También me ha servido en mucho lo que es las relaciones interpersonales. En el colegio o en el instituto, trabajamos en grupo constantemente y bueno, no siempre todos tienen la misma actitud o compromiso. Antes eso molestaba mucho, pero ahora en lugar de reaccionar con enojo, solamente trato de entender qué puede estar pasando y buscar formas de comunicarme sin crear conflicto. Algo que valoro especialmente es la capacidad de la autorregulación. No significa tener que reprimir lo que uno siente, sino encontrar la manera de expresarlo y sin dañar, de decidir cómo actuar sin dejarse llevar por el impulso. Eso es lo que marca, ¿no? Una gran diferencia, no solo en lo académico, sino también en lo personal. Para mí, la inteligencia emocional debería ser una parte fundamental del sistema educativo en realidad. Deberíamos aprender a identificar emociones, a escuchar activamente, a tener conversaciones difíciles y a desarrollar sobre todo lo que es la empatía, porque todo eso también es parte de lo que nos prepara para la vida real en sí. Y bueno, creo que no se trata de ser emocionalmente perfectos, sino de ser conscientes y responsables con lo que sentimos. Y eso es algo que todos podemos aprender. Muchas gracias. Bueno, por mi parte, de manera personal, he reforzado mi capacidad de trabajar en equipo, ¿no? Y de confiar en el proceso, eh, poder dialogar y entenderme con mis compañeros de trabajo. En este caso también, para nosotros en este momento, también ha sido una previa coordinación. También con el ámbito laboral lo llevo al mismo nivel. A veces uno quiere resolver todo solo, pero bueno, aprendí que cada uno aporta y suma cuando hay una colaboración real. Bueno, por mi parte, yo considero que aprendí básicamente a tener más paciencia y a expresar mis ideas sin miedo.
en general, sin miedo a que puedan pensar las otras personas, a tener algún tipo, a que tengan algún tipo de malinterpretación. Siempre lo que importa son las intenciones y estudiar mucho cómo te vas a expresar para no lastimar a los demás. También practiqué mucho lo que es la escucha activa y algo que a veces, siento que esto es algo que nos suele costar mucho cuando hacemos trabajos en equipo, ¿no? He de decir que me sentí muy cómoda porque todos tuvimos la apertura para poder dialogar, aprender juntos y coordinar esta reunión y hacer que nos podamos desenvolver con total franqueza y tranquilidad, ¿no? Agradezco mucho su participación, le agradezco mucho, profesora, por escucharnos y muchas gracias. En este caso hemos presentado como tema principal la inteligencia emocional con, con los siguientes integrantes, Casey, Pérez Zapata, Taylor Yauli Espíritu, Omar y José. Muchas gracias. Un gusto, compañero.